tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de En Profundidad. Hoy vamos a conversar sobre la transformación del sistema financiero y cuáles son los efectos que esto genera sobre el consumidor. Para eso nos acompañan, hemos invitado a tres personas, tres voceros que tienen que ver con esta industria y que tienen diferentes perspectivas para tener un diálogo al respecto. El primero de ellos es don Danilo Montero, el representante o director de la Oficina del Consumidor Financiero. También nos acompaña don Alonso Elizondo, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y también nos acompaña don Jorge Carballo, quien es el director de la FinTech o del sector de FinTech de la empresa Omni. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde. Quería empezar, don Jorge, tal vez con usted, porque quería preguntarle y que le explique a los usuarios que nos siguen en la transmisión de esta tarde acá en Profundidad, ¿qué son las FinTech? Y por qué es que hablamos de que con la llegada de estas empresas, de estos modelos, se da una transformación, incluso como una sacudida en el sistema financiero tal cual lo conocíamos. Muy buenas tardes. Claro que sí, Mariela, muchas gracias por la oportunidad de ver el tema aquí en profundidad. FinTech es la suma de dos palabras, al final es la suma de finanzas y tecnología. En nuestro caso lo que tenemos es al cliente en el medio mejorando su experiencia. En muchas otras latitudes ha habido avances increíbles en temas de sistemas de pago, información. Al final aquí lo que queremos es que nuestro usuario tenga información, tenga una mejor experiencia en su vida cotidiana al hacer pagos, hacer compras y el manejar su dinero en general. Don Danilo, usted que tiene más conocimiento sobre todo lo que es el usuario final, el consumidor financiero, ¿uno qué tan digital podría entender hoy que es el usuario financiero en Costa Rica? Pero antes de que usted me responda, yo quería pedirle a mi compañero Juan que nos comparta en la pantalla justamente los resultados de la encuesta que publicó en la lámina 1, los resultados de la encuesta que la SUGEF, la entidad de superintendencias financieras, hizo recientemente una encuesta y habla del uso del efectivo en el país. Y es interesante porque ellos consultan cómo es que hacen los costarricenses el pago, y si ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, las columnas en rojo, el porcentaje, digamos, que se ve en rojo es el uso del efectivo. Y en diferentes transacciones, desde compras de menos de 20,000 colones hasta, por ejemplo, el pago del alquiler, la mayoría de los costarricenses utiliza el efectivo por encima de tarjetas de crédito, de transferencias y de otros pagos en el país. Con esta información, don Danilo, que le acabo de presentar, usted que tiene la experiencia del usuario final, ¿qué es lo que está pasando en el país y por qué pareciera que estos datos que estamos viendo en la pantalla no coinciden con la evolución que ha habido en la industria en concepto de pagos electrónicos? Muy buenas tardes, Mariela, y un saludo a Alonso y a Jorge. La oficina ve con tremendo entusiasmo que finalmente se estén comenzando a posicionar estas figuras de las FinTech. Creo que nos ha agarrado un poquito tarde, para ser honestos. Cualquiera de estas facilidades que le permitan al consumidor experiencias no solo más agradables, sino más eficientes, que le reduzcan el uso del tiempo en cosas que no le aportan a su bienestar y que puedan dedicarlas a ser más productivos, hacer más en familia. Todas esas facilidades uno las ve en otros países, es impresionante todo lo que está ocurriendo. De manera que entonces, ojalá que podamos recuperar el terreno perdido, porque creo que nos hemos quedado un poquito cortos y esas cifras lamentablemente lo confirman. ¿Y qué podríamos hacer, don Danilo, desde el lado del usuario? Desde la óptica que usted, desde la experiencia que usted tiene, ¿qué es lo que nos está faltando con los usuarios para que se animen más a usar ese tipo de tecnologías, a usar medios de pago digitales, electrónicos? ¿Dónde habría que apuntar un poco más el lápiz en materia de los usuarios financieros? Bueno, Jorge debe tener muchísimo más claro todavía hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Si uno se fija en México, en Brasil, en Colombia, para no mencionar mercados muy desarrollados, como puede ser Europa o Estados Unidos, casi para donde uno vuelva a ver, hay posibilidades de avanzar con las FinTech. Hace un par de años, o 3 años quizás, participé en un evento en Estados Unidos sobre FinTech, y uno no tiene la menor idea de dónde han surgido tantas empresas, y eso fue hace 3 años. Ahora, con toda la pandemia, creo que las oportunidades son inmensas. Costa Rica tiene un pequeño problema, y es que es muy pequeño, es un mercado muy pequeño, donde la
bancarización está muy concentrada en el componente de cuentas corrientes. Y en la oficina insistimos de que el consumidor financiero es una globalidad. Recibe seguros, recibe pensiones, recibe tarjetas de crédito, una gran cantidad de cosas. El consumidor no se limita a pagar con tarjeta o pagar en efectivo la luz o el agua. Es un consumidor mucho más amplio, ¿verdad? Y entonces ahí definitivamente lo que hay que hacer es que hay que acercarse al consumidor y preguntarle al consumidor qué más ocupa, qué más quiere y cómo se lo podemos dar. Del otro lado, más bien, don Alonso, ¿cómo se ve todo el tema del uso de medios digitales directamente en los comercios? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con este tema? Y desde su óptica, ¿qué podría facilitar, qué podría ayudar a que estos mecanismos sean mucho más utilizados en el país? Claro, primero gracias y feliz tarde a usted, a Jorge y a Danilo. Esto se ve positivo, es decir, para el comercio, entre mayor profundidad tenga el sistema financiero, entre mayores posibilidades de alternativas de pago existan en el mercado, es muchísimo mejor. Para nadie es un secreto, así como para el sistema financiero, para la banca es muy caro el uso del efectivo, para el comercio también, ¿verdad? La administración de efectivo, ¿verdad? De billetes y monedas es caro, y principalmente cuando uno ve esos datos desde la encuesta, uno se da cuenta que el manejo de estos valores se vuelve complejo. Tener esas posibilidades no solamente aumenta el nivel de eficiencia del sector, sino que también aumenta el nivel de competencia. Al revés, aumenta el nivel de competencia, aumenta el nivel de eficiencia, y eso permite que los costos cada vez sean menores, el costo por transacción cada vez sea menor, por supuesto para el comercio, y por ende esto implica que los consumidores tengan mayores posibilidades o mejores condiciones a la hora de realizar sus compras. Todavía en el país, y esto además de ser ilegal, existen en lugares informales el famoso con tarjeta o sin tarjeta, ¿verdad? Hablando de ese medio de pago, y es por un tema de costo. Hoy este costo va a ir disminuyendo, por supuesto, entre mayores posibilidades tengamos, estoy seguro que muchísimos comercios, principalmente los más pequeños, van a empezar a recibir medios de pago, no solamente los tradicionales, digamos, de tarjetas de crédito y débito, sino a familiarizarse con otro montón de sistemas y de aplicaciones que permiten y dan facilidad a medios de pago. En el comercio esto lo recibimos, por supuesto, de una manera muy positiva. Y justamente con ese punto, don Alonso, yo quería presentarles una lámina también que es otro de los resultados, la lámina 2, tal vez mi compañero me ayuda con la información, donde se muestra justamente eso que usted mencionaba sobre los comercios cuando usted llega a pagar con efectivo, cuando en esa misma encuesta le preguntan a las personas por qué es que prefieren utilizar efectivo, por qué es que usan más este medio de pago que otros medios de pago. La mayoría, bueno, da 3, 4 razones centrales, y si uno se enfoca en este grupo, digamos, más o menos un 29%, si suman los porcentajes, se da cuenta que hay barreras que los mismos comercios ponen al uso de tarjetas o de pagos electrónicos, porque justamente lo que usted señalaba, algunos dicen, si le cobro en efectivo, le hago descuento, le hago un mejor precio y le doy ventajas versus si me paga con tarjeta, con algún otro mecanismo. ¿Por qué es que se da eso, don Alonso? Porque es que los comercios incurren o llegan a este tipo de negociaciones con los consumidores. Incluso aquí en la plataforma también nos hablan los usuarios que nos están siguiendo del costo. Mencionan el tema del costo al usar, por ejemplo, mecanismos de pago como tarjetas como una opción acá en el país. Esa es la razón, es un tema de costo, que yo creo que debería empezar a cambiar. Creo que tenemos una mayor dinámica en el mercado, lo que va a pasar a partir del 24 de este mes con las reducciones de tasas de intercambio, adquirencia en general, no entremos en tanto detalle, va a abaratar relativamente ese costo de procesamiento de tarjetas, ¿verdad? Hoy en día, pensemos en un pequeño negocio, en un pequeño abastecedor o pulpería, que ahí donde tenemos la menor penetración de recibir tarjetas de crédito y débito. ¿Qué pasa cuando usted tenía, o hasta hoy, comisiones, dependiendo de dónde estemos, pero comisiones que cercanas al 4,5%, es de esperar que en negocios pequeños ese 4,5% represente al final del mes, la sumatoria de esos 4,5% de todas las transacciones, un valor significativo
de sus ventas totales, ¿verdad? Entonces, muchos comercios prefirieron no recibir medios de pago, lo cual es para mí el cambio que se viene va a ser positivo para que más gente esté recibiendo tarjetas. Ahora, recordemos que ya la ley casi que está obligando al comercio a recibir tarjetas de crédito y débito. Hacen diferenciaciones de medios de pago desde el año 95, 94, con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ya esto es una obligación para el comercio no hacer diferenciaciones en medios de pago a nivel de precio. La realidad es que muchos optaron por no recibirla por el tema que hablábamos de costo. Yo esperaría que a partir de ahora muchísimo más comercio, principalmente pequeño y mediano, que tiene menos posibilidades, empiece a recibir esto y las personas a hacer uso de pagos electrónicos. El uso de efectivo, además de caro, es arriesgado. Por un lado, eso aumenta la probabilidad de un asalto, de un atraco en un comercio, porque se supone que va a haber efectivo en estas. Además, al gobierno debe interesarle muchísimo el tema de pagos electrónicos, el tema de trazabilidad fiscal se vuelve un tema, hoy en la coyuntura del país, el tema de trazabilidad fiscal también se vuelve importante para eso. Y ya vamos a ver un poco más adelante lo que usted mencionaba, don Alonso, de este cambio, de esta modificación que va a entrar a regir a partir del 24 de noviembre. Pero yo también quería preguntarle a don Jorge, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno vuelve los ojos a las fintech? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos cobros que uno usualmente está acostumbrado en el comercio, que usted llega, paga con tarjeta y siempre le hablan de esta famosa comisión, de este cobro de más, de este porcentaje incluso que los mismos comercios deben pagarle, digamos, a los bancos por el uso de los datáfonos? ¿Qué pasa cuando uno ve el sistema de las fintech con ese tipo de cobros? Yo creo que lo primero que hay que entender es que la tecnología avanza muchas veces más rápido de lo que uno cree, de lo que uno espera, y los medios de pago no son solamente las tarjetas, ya sea de crédito o débito. Creo que la tecnología como el internet, los teléfonos inteligentes han venido a revolucionar cómo comemos, cómo vamos al cine, cómo pedimos comida, cómo escojo un asiento, una reservación de un restaurante, etcétera, etcétera. Eso ha generado una gran reacción, yo creo, positiva en los hábitos de consumo de los consumidores. Tenemos generaciones que han nacido con teléfono celular en la mano y acostumbrados a rápidamente tener acceso a muchas cosas, compras en línea, etcétera. Y eso al final lo que viene es a cambiar y a revolucionar los modelos de negocio. Las empresas de tecnología como nosotros lo que venimos es a trabajar y mejorar esa experiencia con una capa digital, más allá de lo que haría un partner tradicional en el sistema financiero. Por eso yo no hablo de tarjeta de crédito, hablo de medios de pago. Yo estoy pensando en cómo hago la vida o la experiencia de las personas mucho más rápido, mucho más fácil, con menos fricción, como decimos los de la fintech, para la vida cotidiana, ¿verdad? Desde poder comprar un tiquete con la universidad al cine, poder comprar víveres, poderle hacer un pago a una persona y sin ni siquiera tener que ir a hacer filas para meter dinero o sacar dinero en un cajero por temas de, como decía don Alonso, temas de salud, temas de seguridad, temas del costo que tiene el efectivo y la conveniencia. Eso de andar monedas en el bolsillo sonando debería ser cosa del pasado. También agarrar billetes, recibir un vuelto, habiendo facilidades adicionales a las tarjetas como un medio de pago. En este estudio, no se lo preguntaba antes a usted, don Jorge, pero en el estudio de la SUGEF se mencionaba, bueno, que hay una preferencia aquí en Costa Rica sobre el uso del efectivo. Ustedes que tienen experiencia con el tema de plataformas digitales, de lo que uno podría llamar dinero digital, ¿qué es lo que hace falta en el ambiente de Costa Rica, en el entorno de negocios de Costa Rica, para que las personas estén más familiarizadas con esas tecnologías y lo vean como un medio de pago? Porque incluso el estudio señala que las personas saben que gastan más tiempo y más dinero trasladándose hasta el cajero a retirar el dinero y aún así prefieren hacer eso antes de utilizar un mecanismo de pago. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando para que esa facilidad que usted menciona, para esta agilidad, llevarla a los usuarios y por qué es que se están resistiendo? Yo creo que para todo hay una primera vez. Una vez nos montamos por primera vez en una bicicleta, alguna vez descargué una aplicación, alguna vez compré algo en línea. Cuando uno prueba hoy en día las tecnologías, bajar una aplicación, ve que tiene detrás muchas horas de pensamiento en cómo mejorar la experiencia del usuario, y creo que por eso es importante probarlo.
y darse cuenta de todas las ventajas que hay. Al final, la digitalización, la virtualización, la tecnología lo que viene es ayudar a mejorar la inclusión financiera, claramente a disminuir los costos, y es un beneficio del comercio, mejorarle su flujo de caja con menores comisiones, con métodos alternativos de poder recibir pagos, y que también se le convierten al final en un beneficio al consumidor, no solo en costos, sino que también en la experiencia y en la parte del manejo de su vida personal, diaria y financiera. Quería devolverme al tema de las tasas de adquirencia, porque es un tema relevante y tal vez aquí me va a ayudar don Alonso a explicarle mejor a las personas, don Alonso, de qué estamos hablando con esta fijación. Es la primera vez que el Banco Central establece un límite, un tope para el pago o para más bien el cobro que se hace de estas famosas tasas de adquirencia que en popular o lo que la gente entiende es sobre el uso, por ejemplo, de estos famosos datáfonos. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del 24 de noviembre con esta fijación, que es la primera vez que el Banco Central hace en el país? Trataré de resumir un tema que es complejo. Son como 4 cambios más o menos, que tal vez los podemos ir detallando ahí. Esto es simplemente la comisión que pagan los comercios por el uso, precisamente lo que usted decía, del datáfono, el aparatito por el que usted pone ahora sin contacto, más bien es lo que está ahora de moda, hablando de tarjetas de crédito y débito. Eso tiene un costo para el comercio. Hoy hay tres categorías, unos que están entre 1 y 1,5 más o menos, para no entrar en mucho detalle, otros en 2, 2,5, dependiendo del sector, y la mayoría del comercio entre 4,5, 5% en algunos casos, dependiendo del volumen. Hoy lo que el Banco Central ha dicho es que a partir del 24 de noviembre ha decidido fijar un techo, por decirlo de alguna forma, un precio máximo, una tarifa máxima del 2,5% para todas las transacciones, salvo las gasolineras que van a mantener su tarifa inicial. Se agregan un cobro, digamos, que hoy no existía, precisamente porque eran muy grandes, en algunos casos, porque no va a ser general, del famoso alquiler del datáfono de 20,000 colones. Ya algunas instituciones financieras que empiezan a competir, le han dicho a algunos comercios con algún volumen importante, no vas a pagar esto, podemos buscar alguna tarifa diferente, ¿verdad? Hoy el spread va a andar entre 2 y 2,5%, ahí va a estar el nivel de competencia, todavía es bajo, esto va a ir cambiando y vamos a tener un spread de competencia más grande, una diferencia donde se puede negociar un comercio, pero la ventaja es la reducción de casi 2 puntos para la mayoría de los comerciantes a la hora de procesar una tarjeta de crédito y débito. O sea, esta mejora nuevamente se traduce en mayor liquidez para las empresas comerciales, hay una mayor utilización de recursos, esperamos muchos más comercios entrando a un esquema ya sea tradicional, ya yo las tarjetas de crédito y débito las llamo un esquema tradicional y vendrán a esquemas digamos novedosos como los que nos comentaba don Jorge, que me parece que es ahí donde hay una apuesta también importante en el sector comercial, pero aquí es una mejora en el costo de operación de las empresas comerciales sin duda alguna. Y esto, por supuesto, podría traducirse en mejoras sustanciales para los consumidores. Don Alonso, ¿es suficiente esta transformación? Ustedes, bueno, los comercios siempre han sido uno de los principales, digamos, defensores o han alzado siempre la voz para oponerse a estos cobros e incluso han señalado que es una resta en la competitividad del hecho de que se hagan tan excesivos. Según datos del Banco Central, se llegó a determinar que este monto, digamos, iba desde 0,25% hasta un 12%, dependiendo del comercio, del perfil de comercio. ¿Ustedes creen que esta transformación, que esta fijación que va a hacer el Banco Central es suficiente para hacer competitivos estos medios de pago o todavía hace falta más? Es un primer paso positivo, creo que falta todavía cuando nos comparamos a niveles internacionales, claro, sistemas financieros más profundos, más robustos, con mayor volumen, con mayor tamaño, pero cuando lo vemos nos damos cuenta que es un paso en la dirección correcta. Creo que iniciamos con una tarifa relativamente, vamos a decir, comparada con la que teníamos buena, pero aún hay espacio, muchísimo espacio aún, para mejorar estas condiciones y que aumente el nivel de competencia. Aquí lo importante no es solo la fijación del Banco Central, eso es un factor. Aquí el tema es el volumen de competencia, la cantidad de competidores que pueden entrar al mercado a adquirir tarjetas. Y hoy no solamente compiten entre ellos, ya compiten, y hay que decirlo así, con los negocios de don Jorge, compiten con la fintech también, ¿verdad? Por cada vez que usted utiliza un medio alternativo, otro medio de pago,
el banco o el emisor de la tarjeta y el adquiriente de esa tarjeta deja de hacer un negocio, y si quiere mantenerse en esto y que sus volúmenes sean rentables, le tocará entrar también a ser muchísimo más eficiente para competir. Yo creo que aquí lo importante es darle mayor competencia, y como todos sabemos, cuando hay competencia, los consumidores en este caso se ven beneficiados. No sé si tal vez don Danilo y después don Jorge me pueden hablar si esto uno podría esperar que realmente llegue a los consumidores, porque bueno, estamos hablando y don Alonso nos habla de lo que van a experimentar los comercios. Deberíamos esperar a los consumidores que ahora vamos a ir a los comercios, pagamos con medios electrónicos y esto se traduzca en una reducción en el costo. Es un muy buen punto, Mariela. Vamos a ver. No es el único elemento que le está restando competitividad a las empresas. Se menciona el costo de la energía eléctrica, se menciona el costo de la mano de obra, ¿verdad? Los que hemos tenido algún negocio nos damos cuenta lo duro que es para uno mantenerse totalmente al día con el pago de las planillas. De manera que entonces uno esperaría que esta transformación venga acompañada de otras mejoras que disminuyan los costos de operación. Ahora, igualmente importante sería que estas mejoras se traduzcan en mejores condiciones de precio para los consumidores, porque si los comercios ven reducido el costo promedio de la mano de obra, los costos de energía o los costos de utilizar el POS, pero no se convierten en mejores condiciones de precio o mejores condiciones de garantías o mayores facilidades de pago, el consumidor no lo va a percibir. Este es un cambio que va a tomar tiempo, no va a ser algo como de la noche a la mañana que uno lo va a ver. Ahí entra en escena las fintech, ahí donde nosotros vemos con mucha esperanza, con mucha expectativa, que la presión se vaya a generar y que sea suficientemente intensa como para que motive a las personas a dar ese paso, así como nos costó hacer la primera compra por internet, que nos animemos a la primera compra con un celular, ¿verdad? Transferirle a las personas por medio de un celular. Ahí el tema de la educación al consumidor es indispensable. Así como en la oficina hemos insistido, así como yo voy y me compro una camisa de mi tamaño, del tamaño que yo ocupo, no de la que el vendedor me quiere vender, exactamente igual necesitamos que el consumidor financiero exija más y más y más servicio a los mejores precios posibles. Es más, si podemos conseguir mejores servicios a mejores costos, en buena hora. Esa debiera ser una actitud del consumidor, y ahí es donde vemos un espacio muy importante para las fintech, pero vamos a tener que ayudar al consumidor a entender cómo funciona para que la adopte lo más rápido posible. Don Jorge. Creo que Danilo tocaba varios temas interesantes y los comparto a cabalidad. El tema de educación financiera es clave, el poderse quitar el miedo y utilizar la tecnología para mejorar nuestra experiencia. Creo que hay barreras también de adopción de parte de los comercios, de los métodos de pago alternativos. Yo no voy a hablar de tarjetas porque ese no es el negocio en el que estoy, sino que, imagínense, yo tengo un amigo que tiene un negocio y me decía, vea, aparte del alquiler del datáfono para recibir las tarjetas, tengo retenciones de IVA, tengo retenciones de renta, el pago de comisiones por esa tecnología es cuantiosa. Entonces, esas son barreras también de parte del comercio, muchas veces de preferir pagos en efectivo o pagos que se conviertan líquidos más rápido. Al final, el flujo de caja es la sangre que corre por las venas de cualquier negocio y es lo que más pendiente está cualquier empresario. Por lo tanto, métodos de pago alternativos al efectivo tienen una importancia muy, muy relevante en el desarrollo económico del país y de las pymes en general. No sé, don Jorge, si usted nos puede hablar un poco de cómo les ha ido a ustedes en el país, en Costa Rica. Ustedes ofrecen una solución de monedero electrónico. Uno tal vez tiene, o los usuarios están más familiarizados con pagos electrónicos, con tarjeta, incluso con el simple móvil. Y cuando uno ve este tipo de soluciones más innovadoras, de pronto que vienen a hacer pagos que ya ni siquiera existe, digamos, la intermediación del banco, sino es directamente a través de una plataforma, quería preguntarle cómo se ha comportado el usuario costarricense en la adopción de este servicio y si ustedes han visto alguna preferencia del uso que le dan hacia algún tipo de servicio en particular. Ok,
Yo creo que lo primero, la acogida es muy buena. Hemos tenido más de 600,000 descargas de nuestra app en el año que tenemos de existencia. Para nosotros el monedero o billetera virtual es una extensión o digitalización, una transformación de lo que usualmente llevamos con nosotros en el día a día. En vez de llevar billetes, ahora lo llevo conmigo y cuidamos el teléfono y lo llevamos a todo lado y es parte de nuestra indumentaria diaria. En ese sentido, Omni lo que quiere es digitalizar la economía. Es un punto de partida ese monedero para poder hacer pagos de taxis, bicicletas, compras en comercio y transferencias entre personas con solo un par de clics o, como decimos nosotros tomar una foto basada en código QR. Toda la tecnología permite que rápidamente podamos hacer y gestionar nuestro dinero de una manera mejor, más inteligente, más segura, con reportería, entender bien en qué estamos gastando, dónde me entra mi dinero. Eso lo hace posible la tecnología. ¿Qué tan seguros son estos mecanismos? Tal vez aquí quiero tener la intervención de los tres y que cada uno me dé su perspectiva. Podemos empezar tal vez con don Alonso y vamos, yo les voy dando el pase a cada uno sobre la seguridad de estos mecanismos de pago, que tal vez es uno de los puntos donde las personas tienen más reservas y de pronto piensan que es más peligroso si yo hago mecanismos de pago a través de mi teléfono que si yo voy y saco el efectivo y tengo yo el dinero en mi poder. ¿Qué tan seguros son y qué tipo, digamos, de mecanismos o de cambios habrá que hacer en el país para garantizarle a las personas que en efecto son mecanismos seguros de uso de dinero? Don Danilo. Mucho más seguros, le garantizo que son muchísimo más seguros que andar con billetes y con monedas en la bolsa. Eso es un hecho, ¿verdad? Eso es un hecho. Ahora, yo creo que lo que nos falta, nos ha faltado con esto es el mecanismo de transmisión de cómo fintechs o como lo que maneja don Jorge, llega al comercio. Es decir, la Cámara de Comercio, por ejemplo, es un mecanismo de transmisión de todo eso que podemos encontrar para poder transmitirlo con mayor facilidad a los comercios. Yo creo que el tema de seguridad no está en el comercio como tal, es decir, yo creo que el comercio entiende muy bien la seguridad que hay detrás de este tipo de plataformas y de estas aplicaciones o super apps que vienen a integrar un montón de cosas. Yo creo que el tema de la seguridad pasa más por el consumidor como tal. Yo creo que muchísimos consumidores aún no han logrado, lo que explicaba don Danilo ahora, no han logrado dar ese paso de romper esa barrera, así como alguna vez alguien tuvo la posibilidad de utilizar un teléfono celular, ¿verdad? Hoy el uso de ese teléfono celular tiene que ser una extensión de nuestra mano, una extensión de nuestras cuentas bancarias. Yo creo que pasa mucho por el consumidor. Y también hay un tema aquí de incentivo. Tienen que haber incentivos lo suficientemente buenos para que la gente se atreva a usar esto. Si yo tuviese la posibilidad, por ejemplo, creo que va avanzando bastante bien, pago electrónico en buses, el sistema de transporte público, que me imagino, y según una encuesta que estaba ustedes mostrando, es donde hay mayor cantidad de uso de efectivo. Bueno, incentivar, empezar a cambiar un poco la cultura del efectivo y entender que es tan seguro como una transacción en un sitio de un banco, es tan seguro como hacerlo presencialmente en la caja de un banco. En la utilización de este medio de pago, creo que contra el efectivo no hay forma ni siquiera de compararlos. Don Danilo. Vamos a ver, ahí nosotros en la oficina hemos venido llamando la atención de algunos temas que tal vez no hemos abordado. Y es que, en primer lugar, preguntarnos por qué le ha costado a la banca a dar el paso. Yo mencionaba en algún momento que el tamaño del mercado, sí, nos desearíamos el tamaño de Brasil o México, ¿verdad? Pero no lo somos, así de simple. En segundo lugar, y eso sí opera a nuestro favor, somos un país con una economía, con un PIB per cápita relativamente atractivo, lo cual sugiere que hay un potencial interesante para servicios financieros, pero seamos honestos, el marco legal que Costa Rica tiene en materia financiera es relativamente viejo. Es un marco legal de la banca, por ejemplo, de los años 50 del siglo pasado. Y entonces, ahora cuando entran las fintech o cuando entran, por ejemplo, jugadores que de repente unas fintech que quisieran poner en contacto a Mariela, que tiene una plata para invertir, y un Jorge Carballo que necesita una plata que se la podría tomar, eso eventualmente la legislación en Costa Rica lo vería como intermediación y alguno de los dos puede ir a la cárcel, ¿verdad?
Eso la legislación en Costa Rica no ha evolucionado y eso está limitando muchísimo en algunos casos que las entidades financieras puedan evolucionar. Por otro lado, le hemos metido muy duro a la regulación. Si hay un sector que está ultra regulado, es el sector financiero y no le hemos dado el margen de acción para que adopte estas tecnologías. Y entonces, ahí hay una combinación de circunstancias que al final de cuentas, ¿quién es el que paga la fiesta? El consumidor. Porque tenemos entonces unas fintech que están en buena hora forzando la evolución del mercado financiero, pero con un ropaje legal del siglo pasado. Ahí tenemos que ver qué hacemos, ahí le tenemos que poner el ojo, porque de repente se le puso el ojo a las tasas de usura, se le puso el ojo a las comisiones de adquiriencia, y está bien, eso está muy bien, pero tenemos que dar el paso para convertirnos realmente en una economía digitalizable y digitalizada. Don Jorge. Sí, yo quería agregar que considero incluso la tecnología es más segura que las formas tradicionales de pago. Un billete se me cae, se me pierde, me lo quitan, hasta ahí lo perdí. Una tarjeta me pueden extraer todos los fondos o utilizarla indebidamente si yo la pierdo. En cambio, una billetera móvil dentro del teléfono, una billetera virtual, ya todos estamos acostumbrados de que tenemos una clave, tenemos reconocimiento de huella, reconocimiento facial. Hay múltiples capas de seguridad para que nuestro dinero esté bastante seguro en una billetera virtual. Entonces yo creo que tiene aún mayor seguridad y potencial de desarrollo lo que es un monedero, una billetera virtual respecto a otros medios de pago. Finalmente, quería preguntarles a los tres, yo creo que lo hemos abordado a lo largo del programa, pero tal vez a modo de conclusión que cada uno me apunte en una línea diferente, ojalá. ¿Cuál es el desafío más inmediato que tienen, uno de los que ustedes puedan señalar para una evolución del sistema financiero hacia tecnologías, hacia modos de pago más digitales, hacia que el usuario tenga esas facilidades y que finalmente tome la decisión de cuál es el mecanismo que quiera utilizar, pero no en función de miedos o incluso de que todavía siente inseguridad, sino realmente en función de lo que le sirve más a cada usuario? ¿Qué es lo que nos hace falta para que el mercado, digamos, evolucione? Tal vez si cada uno me apunta en una dirección diferente y me dan una lección o un punto hacia el cual debería Costa Rica apuntar o apuntalar en materia de transformación del sistema financiero. Empezamos, si quiere, con don Alonso y ahí vamos siguiendo con don Danilo y finalmente con don Jorge. Gracias. Bueno, yo creo que ya dimos un paso importante, es en ir abaratando el costo de uso de diferentes medios de pago. Tenemos un largo camino que recorrer en Costa Rica. Y tal vez no ligado a lo que decía don Danilo, pero hay un factor importante que está haciendo que el efectivo siga siendo el rey, y es el nivel de informalidad de nuestra economía. Ahí hay un tema que no es para otro programa, para otro tema, pero ahí hay que apostarle, hay que trabajar en el tema de la informalidad en este país, donde la informalidad no recibe ningún tipo de medio de pago. Aquí hay que trabajar en esto. Yo creo que y hablando como Cámara de Comercio, esto debe desarrollarse a dos niveles. Uno, mecanismos de transmisión de todo lo que está sucediendo en el mercado y en el desarrollo y en la unión, que decía Jorge, de la parte financiera y la parte tecnológica. Ese gran desarrollo y ese avance que va a años, a mucha velocidad, debemos buscar cómo. Por un lado, incentivamos el comercio, entendiendo cómo funciona esto, aceptando un montón de sistemas de pago, y por otro lado, el consumidor demandando utilizar nuevos medios de pago. Esas dos cosas para mí son vitales: el comercio entendiendo, ¿verdad? Y entendiendo cómo funciona, y dos, el consumidor exigiendo nuevos métodos de pago. Si ambas cosas se cumplen y trabajamos en formalizar esta economía carísima que empuja a muchísima gente, excluye a muchísima gente de la formalidad, con esas tres cosas yo creo que lograremos avanzar relativamente rápido en el país. Don Danilo. Me parece que hay tres temas muy importantes desde el punto de vista de la Oficina del Consumidor Financiero. Uno es que asegurarnos todos, comerciantes, los proveedores y desde luego las autoridades,
de que se defiendan y se protejan y se cumplan los derechos del consumidor plenamente, ¿verdad? Ahí vemos hoy en día todavía algunos resabios del pasado, ¿verdad?, en que no se respetan adecuadamente los derechos del consumidor. En segundo lugar, necesariamente, y en eso la oficina se está preparando para el año entrante a avanzar de manera más agresiva en el tema de educación financiera. Hay que convencer a la gente de que los sistemas de pago, como dice Jorge, ¿verdad?, ya no solo las tarjetas, ¿verdad?, todos los sistemas de pago están destinados a que le faciliten la operación de sus negocios, de sus comercios, de su vida personal. Y en tercer lugar, hay que ponerle el ojo a tratar, como Alonso acaba de mencionarlo, de que efectivamente todas estas mejoras se vayan traduciendo en mejoras de precio para el consumidor, porque si no, vamos a tener un fenómeno de que las rentas se van generando, se siguen generando, pero se quedan en otras fases de la cadena de valor. Hay que buscar la manera, asegurarse, ahí tiene que intervenir el MEC, posiblemente el Banco Central, de que nos vayamos asegurando de que estas medidas se traduzcan en mejoras para el consumidor en términos de precio. Don Jorge, finalmente. Yo soy un fiel creyente en que nuestra labor tiene que ser mejorar la experiencia del consumidor. Al final es quien debe pedir, no hacer filas, no imprimir formularios, no sacar fotocopias. Creo que hay una manera mejor de hacerlo y la tecnología nos lo permite. Como empresas de tecnología estamos abiertos a colaborar y a desarrollar y ayudar a la transformación digital del sistema financiero y del país. Y creo que hay mucho potencial. Apenas estamos arrancando y venimos con mucho más. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este programa sobre el tema de la transformación financiera en el país y también cuáles son los beneficios o cómo debería impactar finalmente al consumidor. También les agradecemos a todos los que nos acompañaron en un programa más de En Profundidad y los esperamos el próximo viernes, como siempre, a las 4 de la tarde. Hasta entonces.